Hola y bienvenidos a todos a nuestro podcast Hablando y Ya con Aleja. Y el Guerre. En el capítulo de hoy vamos a contarles más historias sobre las ánimas. Este es el capítulo número 3 de nuestro especial del mes de noviembre. Bueno, les voy a contar la primera historia del podcast. Esta nos la envía un seguidor, el cual dice que sea anónimo, así que así va a ser. De nuevo, él sabrá quién es y pues nada, muchas gracias por enviarnos las historias. Están muy entretenidas, muy interesantes. Se lo hicimos saber por chat y también te lo vamos a repetir por acá. Y quedamos pendientes de las que nos dijiste que nos ibas a contar. Bueno, la historia es nuestro seguidor anónimo, él prestó servicio militar y le tocó pues ir a prestar servicio en el Carmen de Atrato que queda en el Chocó. Resulta que en este pueblo, él cuenta que para dar un contexto, durante la noche hay mucha neblina y es porque en el pueblo pues hace mucho frío. Él dice que incluso por la neblina tan fuerte y tan densa que hay en el pueblo en la noche, no se logra como ver la iglesia y como lugares lejanos del pueblo, como que se logran perder entre la neblina. Resulta que ellos pues tienen la costumbre de que durante el mes de noviembre pues nuestro seguidor nos cuenta que normalmente sacan una o dos veces al mes a las ánimas como a pasear por el pueblo. Allá no tienen como un animero, sino que lo que hacen es que sale el cura y algunos feligreses pues junto con él para dar el paseo a las ánimas. Resulta que la indumentaria que ellos llevan puesta está conformada por túnicas, velos y pasamontañas, con la intención de que sus rostros pues como que no sean vistos, por así decirlo. Y también llevan cruces, también llevan algunos estatuas y también llevan antorchas. También es algo que es muy interesante y es que no van solamente pues personas como de un conjunto de edad igual, sino que también van niños, van ancianos, van gente joven, gente adulta, o sea, todos tienen como esa costumbre de salir a dar la vuelta por el pueblo. Bueno, con esto empieza la historia, después de todo este contexto. Resulta que nuestro seguidor anónimo estaba prestando servicio militar, como ya había dicho, y estaba en ese momento de vigía en el pueblo. Él cuenta que era una noche fría y que, pues, como ya lo había contado anteriormente, había mucha neblina, no se podía ver muy bien a su alrededor. Él dice que era tarde, no especifica la hora, pero que sí escucha que hay como unas voces que se van acercando a él. Les escucha a lo lejos y con el tiempo se van como acercando hacia donde él está. Él comienza como a mirar para los lados, a ver qué es, qué pasa, porque hay que estar pendientes, porque pues siendo un soldado, pues tienen que estar muy atentos a su alrededor, porque puede ser un ataque guerrillero o cualquier cosa. Entonces él estaba atento cuando él escucha que están acercando más y más las voces y más. Y él por la neblina no logra como ver muy bien qué es lo que hay a su alrededor. Pero él cuenta que a medida que se escuchan las voces mucho más cerca, él logra empezar a distinguir unas siluetas. Y esas siluetas, él dice que logra ver principalmente a tres personas, las cuales son rezando pues unos rezos que él no sabe cuáles son, pero que nos especifica que eran, pues, que eran católicos, o sea, no están Ujú. rezando cosas raras. Eh, Él empieza como a mirar muy extrañado y logra observar de que era el cura y eran algunos feligreses de la iglesia, los cuales él empieza a reconocer, porque aunque ellos caminaran con la cabeza hacia abajo, con túnicas, para poder que no se les vea la cara y miran hacia abajo para no ver hacia los lados, por la cuestión de las ánimas, entonces él logra ver algunas caras y él dice que son conocidas, pero bueno, algunas no las logra ver porque tienen pasamontañas y todo esto. Como les dije, llevaban antorchas y llevaban también cruces, llevaban escapularios, llevaban también estatuas. Cuando, bueno, pasan estas personas que están al principio, por así decirlo, del desfile, y él dice que no sintió miedo, sino que sentía como que una paz y una tranquilidad al momento que pasó el primer lote de gente. Resulta que al momento él vio que justo detrás de ellos había otro lote de gente, el cual él no logra distinguir porque él logra ver algunos, les logra ver las caras, pero que él dice que no las conocía y que le parecía muy raro porque en el pueblo
ellos se conocían casi que todos entre todos, porque era un pueblo, es un pueblo muy pequeño, y pues se conocen entre todos. Entonces le pareció muy raro ver caras desconocidas, y también describe que las caras y los rostros que logra ver son como muy pálidos, son como muy traumáticos a la hora de mirar. Resulta que él dice que cuando empieza a ver qué pasa en ese segundo lote de personas, él ya no siente paz, sino que siente miedo y como pánico, como que siente que, como que se le revuelve uno el estómago, y también dice que se queda paralizado por el miedo, y él no sabía por qué. Resulta que, bueno, pasaron, y al día siguiente logra pues como que hablar con un policía, que la estación de policías quedaba como a la derecha, diagonal hacia donde él estaba. No muy cerca, pero sí quedaba diagonal y se podía ver desde la estación el puesto donde él estaba. Él logra el otro día hablar con un policía que estaba prestando un servicio y que estaba pues de vigía en la noche, y le comenta como que, hey, yo vi esto anoche. Bueno, le explica qué es esto, qué sucedió, porque él está totalmente desconcertado, cuando el policía le dice, no, normal, no pasa nada, eso sucede casi siempre aquí en el pueblo, y más en el mes de noviembre. Resulta que ellos salen a dar la vuelta a las ánimas, son el padre, los feligreses, bueno, lo que ya habíamos hablado, le dice pues como todo el contexto de las túnicas, y bueno, resulta que él dice, pero es que me pareció, el soldado le dice al policía, me pareció muy raro porque yo vi unas personas que yo sí conocía, pero había otro pelotón como de personas que también me pareció muy raro, porque yo no los conocía a ninguno, o sea, las caras que ellos tenían eran pálidas y o sea, ninguna era del pueblo. Entonces el policía le dice como que ve eso tan raro, porque yo lo vi desde lejos y solamente vi pues como el grupo de gente que pasó con el padre, pero yo no vi más personas, y eran Mm. los que siempre salen. Y él dijo, no, yo vi más personas. Entonces a lo que el policía le dice, no, eso fueron entonces las ánimas. Usted vio las ánimas que iban detrás de ellos, y usted tiene un don porque las pudo ver. Porque hay que recalcar, como le habíamos dicho en podcasts anteriores, se supone o se tiene la creencia de que si uno ve a las ánimas, uno se muere. Y este seguidor anónimo no se murió. Mm. Obviamente pues no contó, nos contó la historia, ni modo. Entonces, bueno, aquí termina la historia, por lo menos por mi parte. Muy interesante, muy espeluznante. Uno poniéndose en los Está, zapatos de él. pues la verdad, muy miedoso en el caso de él, porque si uno no conoce las costumbres del pueblo y es primera vez que uno está, pues por esa época, y más que a él le tocaba vigilar a altas horas de la noche, ver algo como que no es normal o cotidiano para uno, es pues es raro. Y después como tener la oportunidad pues ya de asimilarlo, saber que fue una procesión, lo que sea, o las personas pues haciendo parte de la tradición del pueblo, y que alguien le confirmara como que no, es que no son tantas personas como las que vos viste, sino que realmente era un grupo más reducido y ya lo que viste fueron las ánimas. O sea, uno se debe sentir como pues muy impresionado y pues muy sorprendido también, como uno ver pues como algo tan místico, Ah, porque, o sea, a muchas personas les gustaría ver las ánimas, pues porque son ajá, devotas, fieles y creyentes pues de ellas, y otras personas pues no les gustaría porque les da obviamente miedo y causan también mucho respeto. Entonces bacano también como que él tenga esa capacidad y ese don como de, de ver esas cosas. sí, de tener un contacto con ellas. Pues muy interesante uno poder ver eso. Ujú. Y muy bacano que nos pudo contar, porque eso nos da como una idea más o menos cómo Sí, son. y de que, o sea, que esas cosas pasan no solamente, no sé, digamos, en algunos pueblos, en algunos lugares, sino que eso de verdad en muchas partes del mundo, de Colombia, se han visto, y hay muchísimos más casos que no se han contado. Es verdad. Y acaba la segunda historia que también nos envía el mismo seguidor. Esa también le ocurre a él prestando el servicio militar. Pero bueno, para dar un contexto que él también nos lo envía, él inicia contándonos que desde que él es niño, a él le dicen que él tiene un tipo de don. ¿Por qué dicen que tiene un tipo de don? Y es porque cuando él era pequeño, él recuerda haber visto una sombra o una silueta negra que lo seguía a todos lados. Y pues él se preguntaba como, pues, ¿qué es eso? ¿Qué, pues, qué será eso? Muy raro.
Y hablando pues como con los papás, le dicen, eso es un espíritu que lo está cuidando usted y que lo protege. No tenga miedo de eso, no es nada malo. Y el papá le cuenta la historia sobre su abuelo. El abuelo de este seguidor era un brujo, él trabajaba con la magia blanca y él hacía pues cosas positivas pues para las personas, hacía trabajos para ayudar a las personas, él cuenta eso y hace énfasis en eso y que no hacía pues cosas negativas o malas, sino que era para ayudar a las demás personas. Y con base pues a todos los conocimientos que tenía el abuelo, ese contacto con este mundo espiritual y también astral y todo eso, él pudo desarrollar cuando nació ese don, o sea, como que haz de cuenta que el abuelo le pudo transmitir como ese don a él. Por eso él también cuenta que puede ver esas cosas y siente también cosas que no todo el mundo puede percibir o ver. Entonces, bueno, ya con ese contexto, vamos cuando él presta el servicio militar. Cuando él estaba en el Chocó, él prestaba el servicio de, de vigía, pues como él prestaba como esa vigilancia, más que todo era centinela, él dice específicamente centinela. Y ellos tienen unas torres que se llaman garita. Él cuenta que en donde él estaba prestando ese servicio no estaba esta torre. Entonces, para ellos poder organizarse de una mejor manera y poder tener una mejor visual del pueblo, se organizaban en parejas. Entonces, como para que no estuvieran los dos en el mismo punto, se hacían en una cuadra, así como horizontal, uno en una esquina y el otro en la otra. Entonces, bueno, él estaba prestando el servicio, eran, dice, de 2 a 4 de la mañana. Estaba pues oscuro, hacía frío y también había neblina. Cuando él estaba prestando el servicio, él también cuenta y hace énfasis en esto, que ninguna persona podía acompañarlos a ellos, o sea, personas que no fueran uniformadas o que fueran pues del pueblo, no podían acompañarlos a ellos o hablar o pasar mucho tiempo cuando prestaban el servicio porque ellos podían sufrir algún tipo de atentado y en este caso las personas que salían heridas eran pues las personas que no eran uniformadas. Entonces, por seguridad de estas personas les decían como no podemos pasar o estar mucho tiempo con ellos hablando. Cuando él estaba prestando pues el servicio pues de la vigilancia, por el radio, su compañero, que en este caso es tipo como el jefe o el encargado de él, le dice que lo está viendo con alguien pues al lado y le dice que pues que se acordara de que, o sea, que eso no se podía, o sea, y le pregunta, ¿usted con quién está? Lo estoy viendo con alguien. Y él le dice, pues no, o sea, empieza a mirar para todos los lados y le dice, no, es que pues yo estoy solo acá, no hay nadie. Y él en su interior piensa como, ¿será que pues me está molestando? Pues o me está jugando una broma y él dice como que, pues muy raro porque no hay nadie. Y cuando le vuelve a hablar pues por el radio, él ya sí le siente la voz pues muy seria y él dice como, no, esto sí es verdad, pues él me lo dijo en serio. Entonces, bueno, el compañero procede a ir a donde está él, pues a ver con quién está. Y él viene al lugar donde está y no ve a nadie. Y le dice, pues, ¿dónde está? Lo estás escondiendo. Y él coge una linterna porque estaba muy oscuro y empieza a iluminar y le empieza a buscar. Le dice como, hey, ¿dónde lo tenés? ¿Lo tenés escondido? Por favor, decime dónde está la persona. Y le dice, de verdad, yo estoy acá completamente solo, yo no estoy con nadie. Entonces, bueno, eso a él le parece raro, el compañero sale y se va, y otra vez por el radio le vuelve a decir, yo veo que usted está con una persona, y él vuelve a mirar y no hay nadie. Eso se queda así, no pasa nada más y al día siguiente él habla con su compañero, donde el compañero le pregunta, vea, yo sentí demasiado miedo en la noche, yo incluso hasta recé porque de lejos yo lo veía a usted con alguien, pero cuando yo iba ya no había nadie y es como si usted lo estuviera cuidando a alguien. Le dijo el compañero y le preguntó, ¿usted no le dio miedo? Pues usted no se sintió raro. Y le dijo como no, pues la verdad yo estaba tranquilo, estaba bien, no me pasa nada raro y ahí vuelve el tema Mm. de el don que él tiene y como lo que él ha experimentado desde que es niño y es que siempre ha visto o ha sentido esa presencia como de algo o alguien que está con él, pero o sea, no es una persona física ni nada de eso, sino que es un espíritu que lo acompaña, lo protege. Yo pienso que puede ser el abuelo. O sea, puede ser el abuelo o quién sabe, o algún espíritu que lo sigue a él.
Sí, pues es un espíritu que cuida a personas que tienen ese don. Sí, la No sé, es muy verdad, raro. sí, no sabemos. Pero entonces acá es otra historia también muy interesante que tiene también que ver como con esos espíritus que están y se quedan muchas veces por ahí, como atados al plano físico Sí. e incluso pues a las personas. De hecho, eso es un favor que nos pidió pues nuestro seguidor anónimo y es que él quisiera desarrollar o como que tener más control sobre su don. Entonces nos pide el favor de que por este medio, si tenemos a alguien que sepa cómo desarrollar o controlar o intensificar, no sé cómo se llamará eso, pero que tenga como que Como esa, trabajar el que don. pueda ayudarlo a trabajar su don y que pueda pues como que ayudarlo a que lo fortalezca y lo pueda controlar de una mejor manera y todo esto, nos pueden escribir al correo o a cualquier o por medio de las redes sociales, nos pueden escribir para contactarlos directamente con nuestro seguidor, para que él está buscando como quién puede ayudarlo en eso, él no sabe quién puede ser y nos pide el favor y nosotros se lo hacemos, de hacerlo público, de si alguien sabe, nos lo haga saber y se lo decimos a él. Pero sí, ya momento corto de momento publicitario. Hablando de eso, la verdad sí, es demasiado, pues demasiado interesante que a él como que le pasaran todas esas dos cosas Sí. precisamente en ese pueblo, porque pues desde un punto de vista ya muy personal mío, me parece que los pueblos son lugares como tan místicos, pero desde el punto de vista de que por ser lugares que pueden estar más alejados de la sociedad, se prestan mucho para que pasen cosas como sobrenaturales Ujú. y, y más pues, no sé, son pueblos como, porque él me cuenta que es de pueblo muy alejado de Medellín, entonces pues que es bastante alejado de la civilización, Y entonces también obviamente pues de la ciudad principal del sí, Chocó, pues. ajá, entonces es como, es demasiado interesante todo lo que pasa en estos pueblos. Y muchas cosas que uno ha escuchado o que personalmente he oído, pues, y que dicen es que, ¿por qué suceden estas cosas como tan misteriosas en esas partes tan alejadas? Y es porque tal vez ya en la ciudad no cabe entre comillas, lugar pues para que sucedan esas cosas porque ya todo está muy ajetreado, pues hay mucho movimiento y muchas veces como que se buscan lugares que sean un poco más calmados, más tranquilos para que sucedan como tal vez cosas más misteriosas o incluso algo que uno puede llegar a pensar es que acá también pasan esas cosas, pero como uno no está tan atento pues a eso, eso se pasa pues como por alto, se pasa desapercibido porque como uno no está concentrado en eso, entonces no se da cuenta. Eso es Esa verdad. es otra pues teoría, pensamiento personal. También digo que también, pues puede ser de que en los pueblos es muy propenso que pase esto, por lo que ha dicho, que es mucho más tranquilo. Y Ujú. es que ustedes se pueden ver y que ahí siempre cuando un espíritu muere, pues lo que plantea pues de cuando uno muere es ir como a una paz eterna, ¿cierto? Entonces como que los espíritus casi siempre las historias están como en esos lugares que son como más alejados, como más tranquilos, como sin tanto ajetreo, incluso por ejemplo decir las casas abandonadas, Ujú. edificios abandonados, o sea, como que cementerios que son lugares tranquilos, o sea, como que son lugares que son, sí, muy serenos y ellos se sienten como cómodos, por así decirlo, porque como que ellos tratan de ir a lugares que sean como más semejantes a lo que sería una tranquilidad eterna. Entonces Sí, podría ser, o sea, es una teoría mía, no estoy diciendo que sea así, pero siento que puede ser por ese lado también. sí, estoy de acuerdo con eso. Siento que sí. Sí, bueno, yo creo que es un momento de la siguiente historia. Bueno, la siguiente historia se las tengo yo. Esta se sitúa en México. Resulta que es una pareja, un señor y una señora. La señora tiene, en el momento de la historia, que fue en 1992, la señora tiene 7 meses de embarazo. Bueno, resulta que el esposo tiene una amiga la cual pues le iba a festejar la primera comunión a su hijo. Entonces invita a su amigo y este pues invita también a su esposa. Entonces se dan la pareja hacia la fiesta del hijo de la amiga del señor.
Sí, me hago entender, creo que sí. Entonces resulta que los dos se van para allá, que según cuentan, sí es bastante alejada pues la fiesta donde ellos estaban ubicados. Bueno, tienen que pasar un trayecto que por así decirlo es como muy solo, como muy baldío. Entonces el esposo le dice a la esposa que se iban a ir temprano, ya que pues como ella estaba en un estado de embarazo tan avanzado para poder que ella fuera otra vez a descansar a la casa. Bueno, como en todas las fiestas, ellos llegan y se les fue el tiempo. Entonces se les hizo más tarde de lo que ellos planteaban que se iban a ir. Resulta que eran las 10 de la noche, vieron la hora y ay, ya es hora de irnos, está muy tarde. Bueno, comienzan a irse, pero antes pues empiezan a despedirse de todos los invitados de la fiesta. Y ustedes saben que cuando es una fiesta que tiene bastantes invitados, es como muy complejo pues uno salir rápido de una despedida si uno se despide por cada uno. Ujú. Entonces salieron muchísimo más tarde de las 10 de la noche. Cuando se estaban devolviendo para su casa, resulta que el camino era muy baldío. Resulta que empieza la temperatura del carro a subir y a calentarse mucho. Entonces él decide parar el vehículo. Cuando desciende, abre el motor y sale una bola de humo increíble pues de la capó y se da cuenta que el bache lo que hizo fue dañar el radiador. Entonces él botó toda el agua que había en el radiador. Entonces por eso se había calentado el carro. Él pues queda pues le da mucha rabia porque pues está en la nada, no tienen, él abre la cajuela, la maleta del carro y encuentra 2 galones, pero no tenían agua, o sea, estaban vacíos. Entonces eso le da más rabia a que no tiene nada para reparar el carro y estaban en la nada. Resulta que la esposa era muy devota de las ánimas del purgatorio y ella comienza a rezarle a las ánimas del purgatorio que por favor las ayudaran a salir de ese problema. Cuando él dice que él siente como que algo que lo hace mirar hacia la derecha del carro y él mira y cuando mira él ve que a lo lejos hay una luz tenue pero que él logra como reconocer que era y era un bombillo. Entonces él le dice a la esposa que él iba a ir a esa casa a ver qué había allá, a ver si alguien lo puede ayudar. Él dice que era un trayecto largo de donde estaba el carro a la casa, que eran por ahí 50 metros, que no era tan cerca pues que íbamos del carro. Él va caminando hacia la casa y cuando llega, él dice, buenas, ¿cómo están? Y desde adentro de la casa no se ve nadie, o sea, todo está oscuro, lo único que había era el bombillo y desde adentro de la casa eh, no le dicen nada, ni buena, ni nada, no responden, solamente le dicen, ahí donde usted está parado hay 3 galones. Cójalos que eso le sirve a usted para arreglar su radiador. Listo, el man sin decir nada, le pareció muy raro. Él coge 2 galones, porque nomás le cabían dos en la mano, y se va hacia el carro y empieza a echarle pues los galones de agua al radiador. Cuando él se da cuenta que él se está como que vaciando el agua que está echando. Cuando mira, resulta que el hueco le había hecho perdón, el hueco le había hecho un hueco, o sea, el bache le había hecho un hueco Sí. al radiador. Entonces, él inmediatamente sale corriendo de nuevo hacia la casa y le dice, señora, no tiene algo que me sirva para tapar un radiador. Y entonces él llega y sin que nadie le responda, él mira hacia el lado donde estaban los galones de agua y ve que hay un jabón seco y viejo. Y él le dice, ¿puedo coger ese jabón? Y desde adentro de la casa le dice una voz femenina, coja lo que necesite. El man coge el otro galón y se lleva el jabón, logra pues como hacer algo para poder tapar el radiador. Cuando llega, echa el agua y le quedó bien el arreglo. Llega y bueno, le dice a la esposa, eh, voy a ir a dejar esto allá a la casa, pues los galones que me traje, los recipientes y ya nos vamos. Cuando él mira, ya no hay ya no estaba el foco prendido. Entonces él sale corriendo y cuando llega allá ve que ya no hay nadie, o sea, literalmente no hay nadie en la casa, o sea, ya no hay nada. Él deja los recipientes y sale corriendo para el carro. Y él le dice a la esposa, rece para que sus ánimas nos ayuden a salir de esta. Mm. Y que inmediatamente él prende el carro y que el carro prende como si no hubiera pasado nada. Que él se agacha, después de prender el carro, se agacha a ver y ya no está botando agua el radiador, están los niveles de temperatura normales. Bueno, él se va para la casa, llegan a su hogar y todo bien.
a los días él decide volver a visitar a su amiga, la que lo había invitado a la primera comunión del hijo, y le cuenta lo que había sucedido. Y la amiga le dice, Eso fueron las ánimas de purgatorio que le ayudaron a ustedes". Entonces ahí se queda la cosa, bueno, cambia de tema y todo bien. Ya se devuelven, se devuelve él solo, perdón, porque él fue solo, se devuelve y por el mismo camino que se había varado anteriormente. Todavía no estaba de noche, estaba como medio oscureciendo, pero todavía a luz del día. Cuando él pasa justo al lado donde se varó y él ve hacia el lugar donde donde estaba la casa y ya no hay nada. O sea, no había ni casa ni rastros de que hubiera existido una casa, o sea, no había nada. Y ahí termina la historia. Uy, esa historia está muy interesante, está muy, muy buena. Está muy buena. Sí, es que no hay explicaciones lógicas para algo Sí, que... son cosas que yo digo, tipo muy, como muy milagrosas, pues cosas que uno dice, eso no le pasa a cualquier persona. Exacto. Y yo digo que si uno es muy devoto pues a las ánimas, a un santo, pues a algo en específico, y uno sí cree en su interior con mucha devoción, con mucha fe, eso, la persona, el santo, las ánimas, Dios, lo que sea que las personas le llamen, va a actuar. Sí, pero dicen que la fe mueve montañas. No, yo digo que sí, yo digo que esas cosas son muchas veces increíbles porque las personas dicen como no, pues mera historia inventada, eso no le pasa a nadie, pero hay personas que les pasan unas cosas que uno queda impresionado. Pero es muy interesante. Muy bacano No, de muy, la escuchar. verdad, muy, muy buena esa historia. Y muy miedoso uno darse cuenta después de que no había existido nada. O sea, eso es lo que más, Sí. o sea, me daría miedo después, como, uy, yo qué vi esa vez. Pues como O me sea, eso da... cómo fue, eso fue una ilusión, eso Sí. fue algo de la nada, se cayó la casa, ¿qué pasó? Y lo interesante es que no había un rastro, o sea, que no Sí, hubiera, o sea, la casa imposible que se cayera o la derrumbaran porque no había rastros de que hubiera una casa anteriormente ahí. o que se derrumbó ni nada, no. Ajá. Fue impresionante, me gustó mucho esa Está historia. muy buena. Muy buena la historia. Bueno, la siguiente historia que les voy a contar toma lugar en Salento, Quindío. Esa es una historia que es un poco popular, pues en este lugar y toma lugar eh, en una sacristía. Cuentan de la historia que existía hace mucho tiempo un padre que se llamaba Francisco. Entonces, ese padre era muy devoto y fiel creyente a las ánimas y él después de cada misa, él siempre rezaba pues sus oraciones y un rosario a las ánimas. Un día cuando él estaba en la sacristía, él escucha unos pasos y cuando él voltea a ver es un señor, un hombre que estaba vestido tipo como soldado, que entra y le habla y le dice como padre, yo necesito su ayuda. Entonces, bueno, le pregunta pues como que cómo lo puede ayudar y ahí el señor le dice al padre que él es un ánima que está en pena desde hace mucho tiempo, que él era un soldado que estuvo en la independencia y que él tenía una pena muy grande porque cuando él estuvo pues en esa guerra, él mató a alguien inocente, entonces él interiormente sentía mucha culpa porque él había matado, era pues una persona que no tenía culpa de nada y que no, o sea, que ni siquiera estaba involucrado pues como luchando ahí. Ujú. Entonces él sentía pues mucha culpa y por eso no podía descansar en paz. Y como él ya había visto pues la labor que hacía el padre de hacer los rosarios y ser tan devoto, él comienza a ir y le empieza a pedir que por favor pida pues por el perdón y la salvación de el alma de él, ya que él no podía descansar en paz desde hace mucho tiempo. Entonces obviamente el padre lo que hace es orar pues como con mucha devoción por esa alma y pasan por ahí 2 semanas y según la historia cuentan que esa alma de este soldado comienza como a tornarse un poco más tranquila y más calmada. No como vino al principio que se veía pues muy preocupada, como muy, muy triste porque no podía pues descansar. Ya después de que, pues, de que el padre hace las oraciones y todo eso, él vuelve y le agradece por todas las oraciones, por todos eh,
¿cómo se dice esto? Por todos los rosarios que él ha hecho pues a nombre de él, que le han servido mucho y que gracias a él él ya por fin podía descansar en paz porque no había encontrado esa paz. Y ya después de eso, él ya se desaparece y ya, o sea, no vuelve a aparecer nunca más. Y cuentan las personas que es el 6 de julio, 6 9 de julio, una de esas dos fechas, se aparece en Salento y que si uno va a la iglesia y le reza pues a las ánimas y reza un rosario, uno puede sentir la energía pues como del soldado e incluso puede llegar a ver pues a esa ánima e incluso ver también a la del padre, porque es una historia pues Mm. ya muy vieja. Entonces que si uno va, uno siente pues esas energías e incluso pues las puede llegar a ver. Otras personas lo que dicen es que el padre desde el más allá le sigue ayudando pues a las ánimas y también le sigue ayudando al soldado pues a descansar y a estar pues en paz. Es como un tipo de leyenda también como de ese lugar y me pareció también muy interesante porque son en pueblos que uno dice como, uy, yo nunca he escuchado nada sobre este lugar o como eso no tiene como que la tradición tal vez de las ánimas, de todo eso, pero en todas partes hay muchos creyentes e incluso pues muchas personas devotas a ellas. Eso es verdad. Y en todas partes suceden cosas que de pronto no las conozca, no las escuche, pero Ujú, en todo lugar hay historias de ánimas. Y sí, más en Colombia que tenemos como esa creencia tan arraigada en nosotros. sí, que son muy creyentes, las personas de acá son muy creyentes y muy devotas, Sí, realmente. mucho. Ese es el país del corazón de Jesús. Eso Sí. es, eso, son muy creyentes somos muy creyentes los colombianos. Bueno, yo les voy a contar mi última historia del día de hoy. Esta sí es más corta. Esta historia es sobre un profesor que en ese momento, pues, él estaba estudiando para ser profesor. Él era una persona muy... Aquí en Colombia se le dice noviera. Noviero es como alguien que es muy coqueto, que le gusta mucho tener novias, o sea, no quedarse con una, sino en diferentes periodos cortos de tiempo tener novias. Ujú, Entonces, era muy enamorado el profe. Entonces resulta que, bueno, la historia es que él por ser tan noviero empieza a tener como unos problemas con una banda delincuencial que hay en su barrio. Resulta que ya él empieza a temer por su vida porque él tuvo dos o tres sustos de cuenta de esa banda por esa situación y se había dado cuenta que ya ellos sabían dónde vivía. Entonces, pues ya él empieza a temer por su integridad física. Resulta que él estaba saliendo pues de la academia donde él estudiaba para ser profesor. Él va llegando pues a su casa cuando él ve que de las cuadras van saliendo cada vez más pandilleros. O sea, no mucho, así como que super cantidad, pero van saliendo pandilleros. Que él los ve desde lejos y él dice, si corro, me van a perseguir y hasta que no me cojan, o sea, no van a descansar. Y si corro, puede que me vaya peor. Entonces él dice, me voy con toda para donde ellos adelante. Y él se acuerda que su abuela le había dicho mucho y le había inculcado desde pequeño que las ánimas del purgatorio ayudaban a quienes lo necesitaban en momentos difíciles y en momentos peligrosos. Entonces lo que él hace es que comienza pues como a rezarle a las ánimas del purgatorio que lo ayudaran en ese momento. Él comienza a caminar hacia allá y a rezar. Y él cuenta que empieza como a disociar lo que estaba pasando a su alrededor y solamente se concentra en rezar y mirar hacia abajo. Y él reza y está mirando hacia abajo y cuando llega cerca donde ellos se levanta la cabeza y él ve que todos los pandilleros que lo iban a atacar agachan la cabeza y se corren y lo dejan pasar. Él llega a su casa, entra y le pareció muy extraño que haya sucedido eso. Cuando al día siguiente uno de los pandilleros que él vio que le iba a atacar el día anterior va y le dice, hey, ¿sabes qué? Resolve tus cosas vos solo, ¿para qué metes más gente? Entonces él dice, ¿cómo así que más gente o qué? Sí, ayer que íbamos a resolver cuentas y fuiste como con 50 personas. Y le dice, no, yo iba solo. Y dice que no, que iba solo. Por eso, no, por eso todos agachamos la cabeza y nos fuimos.
porque ya nos dio miedo, pues vos ibas como con personas que nos doblaban o nos explicaban el número que teníamos nosotros, ya. Y entonces y el pandillero cuenta que mientras él iba caminando por las cuadras que él iba pasando, iba saliendo como gente que lo iba respaldando. Y ahí termina la historia. Mm, qué susto. Pues, o sea, qué susto ser uno de, pues, de las personas que está observando y ver un montón de gente salir de la nada. Uy, sí, Pues, y en tan poco tiempo, porque obviamente uno ve como que viene una persona, pero como que empieza a aparecer mucha gente. Y hay eso, muchas, pues, muchas personas que cuentan que les ha pasado que las invocan y salen, pues, aparecen multitudes. Pero lo que me parece a mí como muy curioso o también pues como enigmático es que, digamos, si uno las invoca, las otras personas las ven, pero la persona que las invocó como que no las percibe, no las ve. eso es muy ¿Eso por qué teso, pasará? Si alguien sabe por que qué lo pasa. diga. Sí, la verdad, es pues sí, una gran incógnita. Sí, Porque eso sí, me pues pregunto yo. los que las invocan nunca las ven, nunca las sienten, siempre se sienten como que ellos van solos. Pero Ujú. también hay algo muy curioso, es que en todas las historias que dicen que los protegen las ánimas, yo nunca he escuchado ninguna que ellos digan como que yo mire hacia atrás. O sea, como coincidencialmente No, todos siempre caminan, pues siguen caminan y miran hacia mirando. adelante. Algo que también yo puedo pensar es que ellos no las pueden ver o no las perciben porque es como que la ayuda es para ellos, o sea, ellos no necesitan tal vez verlas porque, o sea, los están cuidando es a ellos, los que necesitan verlas es la persona que pues les está haciendo pues un daño, Es verdad. no sé por qué más. ¿Ustedes qué creen? Opinen en los comentarios. Sí, pues porque está curioso. Bueno, la siguiente historia que les voy a contar nos la comentaron en YouTube que querían que la contáramos. Y esta pasa en Concepción, Antioquia. Esta historia puede causar risa, ofensas, todo depende de cómo cada uno se lo tome. Y pues porque es como tan curiosa y sale incluso en los periódicos. Y es que en Concepción, Antioquia, demandaron a las ánimas del purgatorio. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué? ¿Cómo así? Entonces, bueno, esta historia comienza desde 1860, cuando una señora muy adinerada del pueblo deja pues todo el tema de su herencia a nombre de las ánimas del purgatorio y del divino niño Jesús de Praga. Entonces, bueno, lo que pasa en ese entonces es que la arquidiócesis va pues a reclamar como pues la herencia, porque como la dejan a nombre de algo religioso, van a reclamar y lo que hacen es que pues no les entregan nada y les dicen como que las únicas personas que pueden reclamarla son pues los hijos o en este caso pues la familia. También eh, pasa el tiempo y está pues el tema de la iglesia de Concepción que es patrimonio, es un ícono, es una iglesia muy bonita, muy conocida. Entonces, ¿qué pasa? La iglesia es muy vieja y ya necesitaba pues de mantenimiento. Entonces, en el 2011, el párroco de la iglesia decide pues como mandar a hacer unas remodelaciones, hacer todo el proceso de restaurar la iglesia, mejorar algunas cosas y él va a hacer pues todos los trámites y cuando él inicia los trámites le dicen a él que traiga las escrituras. Cuando él busca las escrituras se da cuenta que la iglesia no está a nombre pues como de ellos, sino que está a nombre de esa señora que comenté en el principio. ¿Por qué? Esa señora era tan adinerada que el terreno donde está construida la iglesia era pues pertenencia de ella, o sea, hacía parte de la herencia. Ay, Y anteriormente existió una pequeña capilla que incluso fue construida pues con unos materiales más, como más pasajeros, pues era tipo como madera, paja, cosas así. Y por eso fue que construyeron después la actual iglesia que existe hoy en día. Entonces, bueno, esta iglesia necesitaban pues urgentemente remodelarla y el padre estaba muy preocupado porque obviamente no tenía las escrituras porque no estaban a nombre de él y sin las escrituras no le permitían hacer ningún tipo pues de arreglo ni nada de eso. Entonces, bueno, él habla con el abogado le dice como, bueno, eso tenemos como
que tratarlo de una manera como muy inteligente y de una manera seria. Y eso me tiene que ayudar también con eso. Como ya les había contado, estaba todo a nombre de las ánimas y del niño Jesús. Entonces el abogado le dice a él, en el juicio, pues porque tenían que llevar todo un juicio y tenían que demandar y todo eso, usted tiene que decir eh, que si le preguntan dónde están las ánimas, dónde está el niño Jesús, usted no puede responder que están en el cielo, usted tiene que responder, no sé, porque si usted responde que está en el cielo, van a mandar a buscarlas y el caso prácticamente es un caso perdido porque es un tema pues religioso, entonces es un tema que a muchas personas les causa risa porque es algo como muy, pues sí, es como irónico. Otra cosa que me causó a mí gracia fue que dijeron, el niño Jesús no puede reclamar la herencia hasta que cumpla los 18 años. O sea, hacían cosas pues muy charras. Entonces, pues muchas personas del pueblo no estaban para nada de acuerdo porque son muy devotos y muy creyentes. Entonces, mucha gente no estaba de acuerdo con que hicieran el juicio ni nada de eso. E incluso eso llega a salir en el colombiano, eso lo citan también por la época 2011, 2012, y algo que yo tengo entendido que hacen cuando hacen todo el tema de demandas y juicios, esa cara, es que publican y pues publican la citación de los juicios. Entonces sale que el juzgado primero de Río Negro cita a las ánimas del purgatorio y a la cofradía y al divino amo. Para que El niño Jesús de Praga. dicen, no, porque ahí le cambian el nombre y sale ese, el divino amo, que es el niño Jesús, y la cofradía de las ánimas, sale tal cual, que lo citan a juicio para que salgan pues para pelear por el tema de las escrituras, de todo eso, de la herencia. Entonces, bueno, nadie se presenta, obviamente. Y bueno, pasa todo el tema del juicio, le hacen como las preguntas al padre, él responde, no, yo no sé dónde están. Eh, Él al final logra ganar el juicio. Y acaba otra historia dentro de esta historia, y es que muchas personas, como estaban tan ofendidas, llegan y también dicen, pues dentro del pueblo, hacen esos comentarios como de las ánimas se van a enojar porque ustedes les están robando algo que les pertenece a ellas. Y alguien dijo, en el pueblo las ánimas salen a pasear a las 12 de la noche y las van a ver reclamando lo que ustedes les están arrebatando. Entonces hay una señora que tiene una tienda que se llama Gloria. Esa tienda queda también como diagonal a la iglesia y la señora pues sale a hacer la investigación, pues la investigación a ver si eso era verdad. Y ella porque también se mete como tanto en el tema porque le interesa y es porque el hijo de ella es el que está llevando el caso. A ver pues si era verdad, si le iba a pasar algo malo. Entonces bueno, ella va a hacer la investigación, pasa por el cementerio y que lo único que ella logra ver son pues animales pues como que caballos, gatos, perros, ratas, pero nada de las ánimas o espíritus. Entonces ella ahí como que se tranquiliza y dice como que no, la verdad yo no las vi y nada, pues nada malo va a pasar. Entonces bueno, ya acaba el juicio, gana el padre, gana el abogado y logran hacer pues la remodelación de la iglesia, todo eso. Y ya pues la iglesia no se cayó ni nada, está en pie. Y gracias a que hicieron pues todo este juicio, lograron como mantener en pie y en muy buen estado la iglesia. Mucha gente después de eso sigue ofendida, no están de acuerdo. Otras personas les parece pues muy charro. Hay personas que han entrevistado y muestran, pues como que eso les causó también mucha gracia porque es como algo muy, pues sí, es algo muy raro y muy charro porque eso nunca antes lo habíamos escuchado. Y que como que alguien llegue a demandar a las ánimas, pues sí, a mí me causa gracia. Obviamente las respeto, pero es como muy charro lo que se llegó a hacer, o sea, que se ejecutó en el juicio. El contexto es el que es raro, ¿sabes? Es que Sí, lo raro es lo que da risa, es que es demasiado, es como ese tipo de historias que si no las veo no las creo. no, y si no creen, búsquenla porque salió en el periódico. Es que es demasiado curioso, es Mm, demasiado extraño porque, sí. o sea, que te mandaba las ánimas y, entonces, y es muy, es que no sé, charro no, pero es demasiado curioso, interesante, que como que las personifiquen y las pongan y literalmente las llamen en el En periódico el y como que periódico y todo. están citadas a tal hora, en tal día y en Ujú. en tal dirección a esto. Y es,
es demasiado. Y por decir, cuando el padre dice como que usted no puede decir que está en el cielo porque van a ir a Ujú. buscarlas, es como, ¿cómo la van a ir a buscar? Pues sí, el abogado le decía, usted no puede decir nada de eso porque eso ya es perder el juicio. O sea, si usted dice eso, perdemos. Le dijo así, usted tiene que decir, no sé, yo no sé dónde están. Entonces, bueno, gracias a que el padre también puso, por decirlo así, de su parte, y todo era también, digo que todo es por un bien común, porque obviamente en la iglesia se concentran todos los feligreses, las personas creyentes, y obviamente eso es un atractivo también turístico para el pueblo, eso mueve también la economía del lugar, y obviamente sirve como un lugar de encuentro, Mm. tanto para las personas que vienen del exterior para hacer turismo, como para las personas que son pues del pueblo y que creen en todo el tema religioso. Entonces siento que no es algo malo, sino que fue algo para un bien mayor que igualmente le sigue sirviendo a todos los habitantes del lugar. Pues sí, a fin de cuentas no se la robaron y el padre se embolsilló la plata. Pues No. todo fue como directamente para la iglesia Ujú. y con el fin de que también dentro de la iglesia pues pueden rezarle a las ánimas, le pueden rezar Sí, al bendito Niño Jesús de Praga. Praga. Pues me parece que, bueno, se respeta cualquier opinión, pero considero que el padre no hizo mal, pues no Ujú. lo hizo pensando, digo yo que lo hizo con un pensamiento bueno. Y algo que también cabe como recalcar es que la historia no es vieja, o sea, la historia fue en 2000, de 2011 a 2013 pasaron todas esas cosas. Lo que sí es muy, muy, muy viejo son las, pues como que el testamento, ¿se dice De la esto? señora. De la señora, o sea, eso fue de hace más de un siglo, que ya lo había dejado por escrito y que eso nadie lo Ah, había tocado, no había pasado nada. a mí me parece muy teso porque yo no sabía que uno puede, pues, yo sí había escuchado que dejaban las pertenencias y todo un capital a nombre de un perro, un gato, bueno, pero yo no sabía que lo puedan dejar a un, o sea, a las ánimas y al bendito niño Jesús, no sabía que se podía hacer eso, o sea, como que pensé que tenía que estar como físicamente el cuerpo, aunque fuera un animal, pues para dejarle las cosas, no sabía que se podía dejar a una, como a un ser inmaterial, Ujú. no sabía que se podía hacer eso. Eso estuvo curioso, me gustó la historia, muy buena. Para mí, la mejor historia que te contó en todo el podcast, que se ha contado en todo el podcast, yo, para mí, la mejor historia que te contado en todos los podcasts. Es más, eso tiene que salir sí o sí. Eso se va de clip, eso se va de Reels, de TikTok, de todo. Esa historia está Shorts. 20 de 10. Felicitaciones. Muchas gracias también a Sacaste. nuestra suscriptora que nos comentó la Uy, sí. historia. Muchas gracias, suscriptora, la verdad. La rompiste. Y Muy tú buena también la rompiste historia, con la muy historia como buena la. historia. No, sin palabras, apague aquí, vámonos, ya. Ya, ¿para qué vamos a hacer más podcast? Ya, eso, esa es la cúspide. Esa es la cúspide ya. Es increíble, no, la verdad, qué historia tan top. Top. Bueno, no siendo más, Culminando con esta gran historia, con este final con broche de oro, terminamos por hoy el capítulo número 3 del mes de las ánimas. Recuerden que falta uno más, que es el de fin de mes. Y nada, muchas gracias a quienes, a la suscriptora y al seguidor de TikTok ujú, que nos enviaron sus historias. Eso nos permite también interactuar con ustedes, también contar cosas que a ustedes les gustaría escuchar. Nos parece demasiado gratificante que suceda esto y que siga pasando. Muchas gracias. y también muchas gracias por todo el apoyo, por todas las personas que nos están viendo, que nos están siguiendo, que nos dejan mensajes muy bonitos apoyándonos, que les gusta lo que estamos haciendo. Eso de verdad nos motiva mucho a seguir buscando historias, a contarles acá nuevas cosas e investigar. Y nada, pues si también quieren enviarnos más historias, ya saben que estamos acá abiertos a contarlas por si también quieren compartirlas. Bueno, nos pueden enviar aquí al Gmail, al correo que estará aquí en pantalla. Y no se olviden suscribirse aquí en YouTube. Y recuerden que estamos en todas las redes sociales. Estamos en TikTok, en Instagram, en Facebook, en Spotify y en YouTube. Todos como hablando y ya. Bueno, nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias por vernos. Esperemos que sigan disfrutando, sigan comentando, compartiendo, dando me gusta. Adiós.